el atentado terrorista del pasado 22 de abril en la localidad de Pahalgam, en la región de Cachemira, administrada por la India, que dejó a 26 turistas asesinados y más de una decena de heridos. La India acusa a Pakistán de albergar a los grupos terroristas responsables del ataque, lo que ha desatado una grave crisis diplomática entre ambos países. Según confirmaron fuentes oficiales de la India, el pasado 30 de abril y 1 de mayo, la zona fronteriza de Cachemira volvió a ser escenario de múltiples enfrentamientos armados, luego que fuerzas pakistaníes abrieron fuego contra posiciones del ejército de la India en diversos sectores de la línea de control y la frontera internacional inferior. Los enfrentamientos con armas ligeras iniciados por Pakistán se registraron en 5 localidades al oeste de la ciudad de Jammu de Cachemira, donde tropas indias lograron responder eficientemente, según indicaron fuentes del Ministerio de la Defensa de la India. Este escenario beligerante entre la India y Pakistán, países que en otros momentos han estado en guerra, eleva el riesgo de una escalada entre dos potencias nucleares que pueden vulnerar la paz en la región del sur de Asia. Masacre en Cachemira. Pongamos el punto en la I. 26 turistas que visitaban la ciudad de Pahalgam en India a un viaje de peregrinación con destino al santuario de las cuevas de Amarnath fueron asesinados por un grupo extremista denominado Resistencia de Cachemira o Frente de Resistencia, calificado como un grupo terrorista por el gobierno de la India. Este frente de resistencia, que surgió en 2019, es considerado una rama del grupo violento Lashkar-e-Taiba, ubicado en Pakistán, y se atribuye el ataque. El gobierno indio acusa directamente a Pakistán de respaldar a estos grupos terroristas responsables de múltiples atentados contra civiles y fuerzas de seguridad en Cachemira. El ministro principal de Cachemira, Omar Abdullah, calificó esta masacre como el peor ataque en años y el mayor que cualquier otro que se haya visto contra civiles en la última década. El primer ministro de la India, Narendra Modi, durante un discurso en el estado nororiental de Bihar, señaló que el terrorismo no quedará impune. El espíritu de la India nunca será quebrantado por el terrorismo. El terrorismo no quedará impune. Se hará todo el esfuerzo posible para garantizar que se haga justicia. De hecho, toda la nación está apoyando esta forma de resolver. Todo aquel que cree en la humanidad está con nosotros. La policía india identificó a 3 de los 4 presuntos responsables. 2 de ellos eran ciudadanos pakistaníes y uno residente de la Cachemira administrada por la India. Hasta la fecha no hay información sobre el cuarto atacante. Además, han sido detenidas más de 1.500 personas para ser interrogadas, según datos aportados del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India. Hay que considerar que pues se piensa que este Frente de la Resistencia forma parte, está adscrito al grupo militante pakistaní Lashkar-e-Taiba, el cual, cabe mencionar, estuvo detrás de los atentados de Bombay en 2008. También afectaron a la India. La India, en este caso, culpa a Pakistán por ser su vecino más cercano y con quien ha sostenido esta disputa territorial, geopolítica, desde al menos 1947. Hay que verlo en el largo plazo, no es un problema inmediato, sino que se remonta al periodo de la independencia de estos países del dominio británico, e incluso puede ir más allá. En el siglo XIX, Cachemira, la importancia histórica que ha tenido, llevó a que 2 potencias imperiales como Gran Bretaña y Rusia disputaran su control. Entonces, Cachemira va más allá, incluso en términos históricos de largo plazo, de la India y de Pakistán. No se había registrado un ataque de esta envergadura desde al menos 2018, 2019.
El problema va más allá, como dije al inicio, y se remonta a 1947. No ha habido una solución real, práctica, implementable. Por eso es que el problema se ha mantenido tanto tiempo. En ese sentido, pues yo considero que pues las instancias internacionales tienen que intervenir para que se haga justicia. Al final para eso existen estas instituciones, que sean juzgados, que se deslinden responsabilidades y que se apliquen los castigos correspondientes. Sean quienes sean los involucrados en la India, en Pakistán, no se puede contribuir a la normalización de la violencia, particularmente de la violencia colonial, y menos aún normalizar la violencia contra la población civil en el mundo. El ataque terrorista en Cachemira ha provocado estado de alerta en la India y el primer ministro Narendra Modi ha declarado públicamente que el país perseguirá a los sospechosos hasta los últimos confines de la tierra. Además, Nueva Delhi ha tomado represalias diplomáticas contra Pakistán, ha expulsado a varios representantes diplomáticos pakistaníes, ha cancelado el visado a ciudadanos del país vecino y ha suspendido el tratado transfronterizo para el beneficio de las aguas del río Indo. Como reacción a las medidas impuestas por la India, el gobierno de Pakistán ordenó suspender los visados a los ciudadanos indios y expulsó a sus diplomáticos. Asimismo, cerró su espacio aéreo a las aerolíneas indias y clausuró su frontera terrestre con la India. Todas estas acciones han debilitado las relaciones diplomáticas de dos países asiáticos, dejando a sus ciudadanos en incertidumbre y amenaza de que se inicie un nuevo conflicto. Tras la respuesta de represalia por parte de la India de suspender el Tratado Transfronterizo del Agua, el gobierno pakistaní advirtió que cualquier intento indio de detener o desviar el flujo de agua entre ellos será considerado un acto de guerra. Además señaló que el Tratado Bilateral del Agua del Indo es de interés nacional para los pakistaníes, ya que provee agua a 240 millones de personas. Por su parte, el ministro pakistaní Hanif Abbasi declaró que su nación tiene 130 ojivas nucleares apuntando a la India si se amenaza la seguridad nacional del país. Hemos reforzado nuestras fuerzas porque es algo eminente. Por lo tanto, en esta situación debemos tomar decisiones estratégicas. Estamos absolutamente listos, pero en alerta máxima. Si se produce una violación de nuestro espacio aéreo o terrestre, si participamos de cualquier manera en el mar, estamos preparados para responder y si Dios quiere, daremos una respuesta adecuada a India. En respuesta, el ministro del Interior de la India, Amit Shah, declaró que mientras la India esté bajo el liderazgo del primer ministro Narendra Modi, su país dará una respuesta adecuada y precisa a todo acto terrorista. Bajo el liderazgo de Narendra Modi, hemos respondido con firmeza a todo, ya sea en el noreste, la zona de extremismo de izquierda o la sombra del terrorismo en Cachemira. Y si alguien piensa que perpetrar un ataque cobarde es su gran victoria, que tenga en cuenta una cosa, se trata del gobierno de Narendra Modi. Nadie se salvará de la responsabilidad. Estamos decididos a erradicar el terrorismo de cada rincón de este país. De entrada, es importante observar que una de las ramas más importantes de la economía pakistaní es precisamente la agricultura y depende en gran medida de los afluentes del río Indo, que pues están por ese lado de Cachemira, que es una zona en disputa muy importante. Así que si la India decide bloquear el flujo de estos caudales, las afectaciones podrían ser de consideración para la economía pakistaní, dado que, al menos como lo postula Pakistán, no tendría una alternativa que sustituya este afluente. Por eso es que lo considera, al menos en cuestión del agua, un aspecto de seguridad nacional, porque ya no solamente afectaría pues la cuestión de las incursiones militares. Pakistán hablaba que un ataque militar indio en esto ya sería inminente, sino también por las posibles afectaciones que representarían para su economía nacional. Entonces,
A grandes rasgos sería por eso. Como decía recién, Pakistán considera inminente que en los próximos días las fuerzas militares indias van a realizar un ataque contra Pakistán. A esto hay que sumar que el primer ministro de la India ha dado total libertad de actuación al ejército. En ese sentido, entonces, habría que ver cuáles son las decisiones que en las siguientes horas, días, toman los altos mandos del ejército indio. El jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, 5 días antes del atentado terrorista de Cachemira, en medio de una reunión de expatriados en Islamabad, anunció que nunca abandonará a los cachemires en la heroica lucha contra la ocupación india. Un mensaje que fue tomado como amenaza en la región y ha conmocionado la opinión pública de la India, ya que el ataque de la semana pasada fue el más mortífero contra civiles en la Cachemira india en 2 décadas. Esas declaraciones del jefe del ejército de Pakistán han provocado que la India desconfíe de Islamabad y la acuse de apoyar a los terroristas. El ministro del Interior de India, Amit Shah, luego de la masacre de los turistas, viajó a la ciudad de Srinagar, cerca de la localidad de Pahalgam. En medio del dolor, logró reunirse con los familiares de las víctimas, ofreciéndoles sus condolencias y prometiéndoles que los culpables de este vil ataque terrorista no se salvarán. Miles de personas han salido a las calles a protestar por la masacre de los 26 turistas que estaban en Pahalgam, y decenas de comerciantes de Cachemira han expresado su preocupación. Según Moshi, quien dirige una agencia de viaje, se ha cancelado el 80% de todos los tours y viajes en la región. Sin embargo, los residentes temen que las tensiones degeneren en un conflicto abierto y han expresado su temor de que se vean obligados a migrar a otra región. Residentes señalaron ante la opinión pública que las protestas fueron una señal para demostrar que todos los cachemires apoyan al país en este momento de dolor. Un video que circuló en redes sociales muestra a la esposa del teniente de la Armada India, Vinay Narwal, pidiendo justicia por el asesinato de su esposo, que murió en el ataque el pasado 22 de abril. No queremos que la gente se oponga a los musulmanes ni a los cachemires. Queremos paz y solo paz. Por supuesto, queremos justicia. Los habitantes de la frontera entre Pakistán y la India han expresado su repudio a la cancelación de visados, medidas de ambos gobiernos que separan a muchas familias de la zona por no poder trasladarse de un país a otro. Mi esposa y mis hijos están bloqueados allí. Nadie les atiende. Nos han detenido y nadie de las autoridades salen a hablar con nosotros. Creo que no conocen el problema de la gente, de las personas con visa que están atrapados allí. A unos 40 kilómetros de la línea fronteriza, en la localidad de Muzaffarabad, los habitantes han denunciado que no es una situación nueva, pero les preocupa que empeore. La ciudadanía inició el acopio de alimentos, ejercicios de evacuación y primeros auxilios. La preocupación es tal que comenzaron a habilitar los búnkeres construidos en anteriores conflictos. Cuando haya guerra, protegeremos a nuestras familias en los búnkeres que hemos construido. El ejército nos protegerá allí. Estas casas de chapa no nos protegerán porque los morteros pueden atravesar las paredes. Pero en los búnkeres estamos a salvo y nuestros hijos y familias están protegidos. La región de Cachemira ha sido víctima de terrorismo en otros momentos. En 2019 murieron 46 soldados en un atentado suicida y en 2018
2017 murieron más de 10 personas en un ataque contra un autobús que movilizaba a peregrinos en la ciudad de Kulgam. Ante el reciente aumento de las tensiones, se han cerrado de manera preventiva 1.100 escuelas coránicas durante 15 días en la Cachemira pakistaní. Un problema aquí a considerar, y para nada es menor, es, creo yo, la criminalización de la población local que habita en Cachemira. Porque desde luego este es un problema que enfrenta a dos naciones, a la población, al país de India, y a Pakistán, pero se ignora, se olvidan de la población local, que también resulta ser, yo creo, la más afectada. En ese sentido, hay que tomar en cuenta la opinión de la población local, ver cuáles son sus intereses, sus demandas, y con base en ello pensar en alguna solución. Insisto, no hay que ignorar a la población local, sino incorporarla y hacer que participe de esto, no criminalizarla por resistirse o por oponerse a toda esta violencia desatada por estas dos naciones. Y que además ha sido la que más ha cargado con estas consecuencias desde 1947, al menos. Así que no hay que ignorar a la población de Cachemira, hay que pensar en ella, hay que involucrarla, y quizá una posible, insisto, solución temporal sea la intervención internacional y que esta zona quede bajo administración internacional. En un esfuerzo por internacionalizar una mediación del conflicto, ambos gobiernos recurrieron al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El primer ministro pakistaní, Sharif, negó cualquier implicación de Islamabad y pidió a la ONU que instara a la India a actuar con moderación. De igual forma, el embajador de Pakistán ante Naciones Unidas dijo que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tenían que hacer más y poner sus esfuerzos para tratar de resolver las disputa entre India y Pakistán por Cachemira. Y el canciller indio exigió rendición de cuentas para los autores del atentado y agradeció a Antonio Guterres por su condena al ataque. De igual forma, anunció en su cuenta de X que acogía satisfactoriamente la firme condena de la Unión Europea al terrorismo. China, otro de los principales actores regionales, pidió a sus dos vecinos actuar con moderación y gestionar las diferencias a través del diálogo para mantener la paz y la estabilidad en la región. Más de 250 personas de la diáspora india en Singapur ofrecieron condolencias a las familias de las víctimas del ataque terrorista en una ceremonia de conmemoración organizada por la Alta Comisión de la India en la Cancillería del país. Durante el acto, el Alto Comisionado de la India en Singapur dejó un mensaje rechazando la violencia terrorista. Lo ocurrido el 22 de abril fue un ataque terrorista y se perdieron 26 vidas inocentes. La forma en que se cometió el ataque y cómo se les asignó un papel no tiene precedentes. Esta nueva escalada entre los dos vecinos nucleares preocupa a la comunidad internacional, que exige aliviar las tensiones y mantener la paz y la seguridad en la región del sur de Asia. Es terrible porque otra vez la población civil se ve afectada. Ha pasado en Ucrania, en Rusia, en Israel, en Gaza. No tendría por qué violarse el derecho internacional ni buscar las afectaciones contra personas inocentes que no tienen la culpa de todo esto. Desde luego, la influencia o participación de actores externos de otros países y de las organizaciones internacionales. Recientemente, en estos días, Turquía, uno de los ministros turcos de defensa específicamente, viajó a Pakistán para mostrar su apoyo. Entonces yo creo que para evitar una escalada se tiene que, como en todas otras circunstancias, en otros problemas internacionales, siempre someterlo al diálogo y que las potencias más importantes del momento intervengan para evitar la desescalada. Entonces, yo creo que debe ser un llamado de alerta para
el mundo en general, para los líderes de los gobiernos, para las instituciones internacionales, para que tomen una postura más clara y en las próximas horas, días, intervengan para que esto no se convierta en una realidad. En medio de la creciente tensión entre India y Pakistán, se reportaron ciberataques a los sitios web de varias instituciones vinculadas a las Fuerzas Armadas de la India. Los ciberataques se originaron en Pakistán, según fuentes oficiales. Además, las evaluaciones de inteligencia confirmaron incidentes a los sitios web de la Escuela Pública del Ejército de la India, donde se publicaron propaganda incendiaria. Pero Pakistán rechaza estas acusaciones. Todos condenan el ataque terrorista y exigen medidas en una zona conflictiva para la India y para Pakistán desde hace medio siglo, donde ambos países reclaman el control de este territorio. Solo el diálogo podrá calmar la situación. Pusimos el punto en la I.